Saludos estimados, mi nombre es Giancarlo Duarte y en este video te voy a mostrar cómo configurar un servidor DHCP en Windows Server 2022. Para realizar esta demostración vamos a utilizar estas máquinas virtuales que tenemos por aquí. Tenemos nuestro DC01 en donde vamos a instalar el rol de DHCP. Tenemos el DC02 y tenemos también dos clientes en los que vamos a hacer algunas pruebas. Para comenzar nos vamos a conectar a nuestro DC01 y vamos a empezar con la instalación del rol de DHCP. Y con esto lo primero que tenemos que ver es que tenemos nuestro nombre descriptivo, estamos como es el controlador de dominio, vemos aquí el dominio y tenemos una dirección IP estática. Recordemos que siempre que vamos a instalar un servidor debemos colocar una dirección fija a nuestro servidor a los fines de que nuestros clientes siempre encuentren nuestro servicio. Tenemos aquí nuestra zona horaria y tenemos el servidor activado correctamente. Entonces, nos vamos a mover aquí al dashboard y vamos entonces a agregar los roles y características o Add Roles and Features. Vamos a pulsar aquí. De inmediato vamos a ver el wizard en donde vamos a hacer la instalación de nuestros roles. Vamos a pulsar aquí Siguiente. Vamos a hacer la instalación de un Role Based o Feature Based Installation. O sea que pulsamos aquí Siguiente. Y en esta lista deben aparecernos todos los servidores que tenemos aquí en nuestro Server Manager. Como hasta este momento nada más tenemos el DC01, es el único que vamos a ver. Pulsamos aquí Siguiente. Y aquí tenemos la lista de todos los roles que podemos instalar en nuestro servidor. Nosotros en esta ocasión vamos a trabajar con el DHCP Server. Lo activamos aquí. Vamos a agregar estos features adicionales. Y entonces vamos a pulsar Siguiente. No vamos a agregar aquí ninguno de estos features de momento. Pulsamos Siguiente. Y aquí como siempre tenemos una descripción del rol que vamos a instalar y algunas cosas a tener en cuenta. Aquí vemos que nos dice, por ejemplo, una IP estática y tener claro todo el tema de su red que vamos a usar, las exclusiones y todas las configuraciones que vamos a tener en nuestro servidor. Entonces vamos a pulsar aquí Siguiente y vamos a pulsar entonces Instalar. Vamos a darle aquí unos segundos hasta que el proceso de instalación termine correctamente. Ok, nuestra instalación ha finalizado correctamente. Aquí podemos completar las configuraciones de nuestro DHCP, pero si por error pulsamos aquí Cerrar, nosotros podemos acceder a estas opciones desde aquí. En esta barra de notificaciones aquí vemos las notificaciones pendientes y podemos aquí completar la configuración de nuestro DHCP. Vamos a pulsar aquí en este link. Y aquí vemos que tenemos las configuraciones post instalación. Entonces, aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a crear estos grupos de seguridad y vamos a autorizar nuestro DHCP para que se puedan asignar las direcciones IP en nuestro dominio. Entonces, vamos a pulsar aquí Siguiente. Ok, aquí debemos seleccionar las credenciales que vamos a utilizar para realizar esta autorización de nuestro servicio. Aquí vamos a usar el usuario administrador de nuestro dominio, el domain admin. Vamos a pulsar Commit. Y vemos que se crearon los grupos correctamente y se autorizó el servidor para asignar direcciones IP en nuestro dominio. Vamos a pulsar aquí Cerrar. Y con esto ya tenemos el DHCP Server por aquí. Simplemente seleccionamos aquí clic derecho y seleccionamos DHCP Manager. Perfecto, vamos a expandir un poco aquí para ver mejor las opciones que tenemos aquí. Tenemos IP versión 4 y tenemos IP versión 6. Nosotros vamos a estar trabajando únicamente con IP versión 4. Entonces, si nosotros seleccionamos aquí nuestro servidor, tenemos distintas opciones. Nosotros podemos desautorizarlo, podemos hacer backups, podemos restaurarlo. Tenemos algunas tareas adicionales como detener el servicio, pausarlo, reiniciarlo. Y otras opciones comunes como borrar, refrescar y cambiar hacer un export de la lista, etc. Y las propiedades, que esto aquí es importantísimo. Si yo entro aquí a las propiedades,
vamos a ver, por ejemplo, dónde se está guardando nuestra base de datos y dónde se están haciendo los respaldos. Esas son las únicas propiedades configurables que tenemos por aquí. Si yo, por ejemplo, a nivel de mi IP versión 4, que es donde vamos a crear los scopes o los alcances que vamos a utilizar. Si yo, por ejemplo, le doy clic derecho aquí, tengo otras opciones, dentro de las cuales la que vamos a utilizar ahora es esta, New Scope. Si seleccionamos aquí, New Scope, vamos a tener este wizard o este asistente en donde vamos a configurar ese ámbito con el cual vamos a asignar las direcciones IP. Entonces, vamos a pulsar siguiente aquí. Vamos a crearle un nombre a este ámbito. Le vamos a decir aquí LAN. Y le podemos decir a esto red local, por ejemplo. O cualquier descripción que ustedes entiendan. Pulsamos aquí siguiente. Y aquí entonces debemos definir cuál es el rango de direcciones IP que vamos a utilizar. En nuestro caso, el rango que vamos a utilizar es 192.168.0 a partir de la IP1 hasta 192.168.0.254. Perfecto, la máscara será de 24, como lo vemos aquí. Aquí vamos a pulsar siguiente. Y aquí nosotros podemos hacer una exclusión de las direcciones IP que queremos manejar a nuestra discreción. Digamos que, por ejemplo, nosotros queremos excluir las direcciones IP desde la 1 hasta la 20, por ejemplo. Si pulsamos aquí agregar, esas direcciones IP van a estar excluidas y nosotros podemos asignarla manualmente a cualquier dispositivo que queramos. Si tenemos servidores, si tenemos impresoras, si tenemos, por ejemplo, reloj biométrico, ese tipo de recursos que están en la red y deben de tener una dirección IP estática. Entonces, ya con esto tenemos ahí disponible 20 direcciones. Pulsamos siguiente aquí. El list duration es el tiempo que van a durar los clientes con las direcciones IP antes de hacer el cambio, de solicitar una nueva dirección IP. Entonces, por defecto tiene 8 días. Si tenemos un flujo de personas entrando y saliendo con mucha frecuencia, necesitamos poner un list más corto, podemos poner un día. En mi caso, como estamos haciendo una demostración de una empresa donde los usuarios son estáticos y no hay ese flujo de entrada y salida de personas, 8 días está más que bien. Pero si ya tenemos, por ejemplo, una cafetería, una tienda o una empresa donde están entrando mucha gente y están conectándose a nuestro Wi-Fi, a nuestra red, debemos de colocar aquí un list duration menor. Entonces vamos a dejarlo en 8 días y vamos a pulsar aquí siguiente. Y entonces aquí tenemos el paso donde podemos agregar y configurar opciones específicas de nuestro servidor de DHCP. Esto lo podemos hacer después, pero vamos a hacerlo de una vez para que veamos cómo se hacen estas configuraciones. Pulsamos siguiente aquí. Entonces lo primero que vamos a colocar aquí es nuestro router, que el router aquí es el 192.168.0.254. Pulsamos agregar. Con esto nos damos aquí, siguiente. Nuestro servidor DNS, tenemos dos, pero vamos a dejar de momento solamente el DC01. Pulsamos siguiente. No vamos a utilizar el servicio de Wings, o sea que pulsamos siguiente aquí. Y entonces ahora lo que podemos hacer es activar nuestro scope. Pulsamos siguiente y pulsamos finalizar. Con esto nuestro scope ha sido creado, mírenlo aquí, LAN. Tenemos aquí las direcciones IP que reservamos o que excluimos, mejor dicho. Y tenemos aquí el rango de IP que vamos a estar utilizando. Entonces, el address list son las direcciones IP que se van a ir asignando. Las reservaciones son reservaciones específicas que hacemos por aquí para que los dispositivos siempre tengan las direcciones IP específicas. Y entonces aquí en Scope Options tenemos las opciones que podemos configurar en nuestro scope. Por ejemplo, digamos que nosotros queremos agregar el segundo DC aquí como un servidor DNS. Para ello, simplemente seleccionamos aquí las propiedades
Y aquí en nuestro DNS server vamos a agregar la dirección IP de nuestro DC02, que es el 11. Le damos aquí, él hace una verificación, lo agrega correctamente y pulsamos OK. Y ya vemos aquí que tenemos nuestro DC01 y nuestro DC02 agregados correctamente. Si quisiéramos, por ejemplo, agregar otro servicio, vamos a decir un NTP. Buscamos por aquí el NTP. Vamos a ver. Perfecto. ¿Dónde estás? Perfecto, aquí lo tenemos, que es el 042. Lo activamos. Y aquí vamos a decir que la IP de mi NTP es la 10. Vamos a agregar. Pulsamos OK. Y aquí tenemos nuestro NTP. Aquí podríamos seguir agregando cualquier otro servicio que se necesitara. Eso va a depender de nuestro caso de uso. Pero aquí lo podemos agregar sin ningún problema. Perfecto. Entonces, ya tenemos claro cómo crear un scope. Vamos a pulsar aquí Refresh para que se ponga en verde. Perfecto. Entonces ya tenemos creado nuestro scope. Ya vimos cómo crear algunas opciones adicionales o agregar algunas opciones adicionales a nuestro servidor. Entonces aquí lo que falta es que hagamos algunas pruebas desde nuestros clientes. Entonces vamos a pasar, en este caso, a nuestro cliente 01. Ok, entonces vamos a abrir aquí nuestro CMD. Perfecto, en nuestro CMD vamos a ver cuál es la dirección IP que tiene mi cliente actualmente. Vemos aquí que el DHCP no está habilitado, o sea que mi cliente tiene una dirección IP estática y tiene la 20. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que nuestro servidor DHCP asignara una dirección IP a este cliente, pues simplemente vamos a abrir aquí el nspa.cpl y en las propiedades de mi adaptador de red vamos a configurarlo para que utilice una dirección IP de manera automática y las configuraciones de mi servidor DNS que también las obtenga a nivel automático. Entonces vamos aquí a nuevamente hacer un ipconfig. Perfecto, vamos a ver. Ya vemos quién es nuestro DHCP server. Vemos ya quiénes son nuestros DNS. Excelente. Y vemos que nuestro cliente tomó la IP 22. Si vamos a nuestro servidor DHCP, vamos a ver aquí en Address List. Pulsamos aquí clic derecho y ya vemos ambos de nuestros clientes con su dirección IP asignada correctamente. Con esto hemos llegado al final del video. Espero que te pueda ser muy útil. Espero que lo puedas poner en práctica. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Si el video te gustó, dale un buen like, compártelo y nos vemos en el próximo video.